El capitán Edward L. Beach del crucero USS Memphis ve un tsunami en el horizonte y prepara su barco. Advierte a la fortaleza Osama, pero la advertencia llega demasiado tarde y un grupo de marineros que regresan al barco quedan atrapados en las olas y zozobran. Un pescador dominicano llamado Ametelio Sánchez acude en su rescate y salva a varios, entre ellos un joven llamado Dragger, mientras otro marinero llamado Teshak desaparece. El cañonero Castine puede escapar de la ola, pero el capitán Beach no puede generar suficiente vapor para que el Memphis se mueva y la ola llega, atrapando el barco en aguas poco profundas. No hay nada que el capitán Beach pueda hacer. A medida que cada ola golpea el barco, el agua también logra penetrar hacia las calderas. Al menos 2 marineros mueren instantáneamente. Varios otros resultan heridos con quemaduras de alto grado. Pero no hay descanso. Ola tras ola les atraviesa, con cada ola empujándolo cada vez más cerca de la tierra, raspando el fondo del coral, su cubierta gritando como un animal herido. El USS Memphis se encuentra en posición vertical del lado al malecón, a no más de 20 pies de las ruinas de la fortaleza de San Gil. Las olas todavía lo golpean desde un lado, pero ya no puede moverse, solo se balancea un poco con cada impacto. Hay una gran extensión de tierra frente a su lugar de descanso que se usa como un campo de béisbol. Los espectadores y los rescatistas se están reuniendo aquí. Hasta un fotógrafo llega, capturando el momento. Carros, carretas, caballos, todos se acercan a ayudar. Los ricos, los pobres, los viejos, los jóvenes, hasta el presidente dominicano. Invasores o no, hay más de 800 hombres atrapados en ese barco desamparado. Dragger está buscando a otros supervivientes. Hay algunos que fueron rescatados por el pescador dominicano y otros que lograron salir del agua solos, pero no ve a nadie más de la tripulación del bote, ni siquiera a Teshak. Luego busca al hombre que le salvó la vida, el pescador dominicano. No puede encontrarlo. Se atan líneas entre las rocas y el barco y los marineros son arrastrados en cestas. Los primeros son los supervivientes heridos por la explosión de la caldera. Mientras son arrastrados, estalla un aplauso. Después de ver morir a casi 30 hombres en las rocas, es bueno ver sobrevivientes. Uno a uno se cruzan los marineros, pero hay más de 800 supervivientes y se necesitan varias horas hasta el atardecer. En la oscuridad, todo el mundo ayuda haciendo fuegos y encendiendo los faros de sus vehículos. El último en abandonar el naufragio es el capitán Beach. Está cansado y agotado. El almirante Pond y el presidente Carvajal lo saludan. Incluso el teniente Philip Case está ahí, quien le informa del desastre de la tripulación del bote y que había llegado demasiado tarde para entregar el mensaje que Beach había enviado. Beach mira al mar. Está cayendo la noche y las olas todavía están furiosas. El Castine está ahí afuera, con suerte a salvo. Y las 3 lanchas, para ellos, no han terminado. El sol se ha puesto. El Castine está montando olas pesadas, pero aquí en mar abierto es más fácil. El barco sufrió muchos daños y es casi un milagro que todavía esté a flote y que no se haya perdido ni un solo miembro de la tripulación. El comandante Kenneth Bennett ordena reparaciones en las áreas más dañadas, lo suficiente para que puedan resistir la tormenta durante la noche. Por la mañana intentarán regresar a Santo Domingo. Nadie en el Castine sabe hasta el momento qué le ha sucedido al Memphis.
Tampoco saben qué pasó con las otras 3 lanchas que partieron hacia mar abierto antes que ellos. Es de noche y los 3 botes están atados juntos, esperando que pase la tormenta. Las olas todavía son grandes, pero aquí afuera están a salvo. Los 14 hombres tienen hambre y sed y no entienden por qué el Memphis o incluso el Castine no vinieron a recogerlos. No pueden ver nada en la oscuridad, excepto el faro de Santo Domingo. Toman la fatídica decisión de volver a la costa y dirigirse en dirección al faro. No pueden ver los acantilados o las fuertes olas chocando contra ellos hasta que es demasiado tarde. Los 3 barcos se estrellan contra las rocas. De los 14 hombres, solo 6 sobreviven. Emeterio está cansado y camina lentamente hacia su casa. Tiene dificultades para caminar. Emeterio no había estado solo en sus esfuerzos para salvar a los marineros. También estuvieron los pescadores Próspero Marchena y Juan María Dubrel. El listín diario menciona a un tercero, Ramón el Nanto, un joven que en sus esfuerzos por ayudar se rompió una pierna. Pero había sido Emeterio Sánchez quien se había tirado al agua para poder salvar a los hombres, aunque lo había arriesgado todo por muchos más. De hecho, había arriesgado su salud. Su hija lo abraza. Está orgullosa de su padre, pero más feliz de que esté bien. Pronto todo el vecindario sabe lo que logró y es aclamado como un héroe. Pero por ahora solo quiere descansar y dormir. Su cuerpo está exhausto y estresado por el impacto de luchar contra las olas y salvar a estos hombres, y ahora se siente enfermo y sin fuerzas. Su cuerpo nunca se recuperará por completo de la terrible experiencia y morirá solo 6 años después. Es de noche y el mar está quieto. El Memphis está sentado tranquilamente en su lugar de descanso final, nada más que un casco de acero muerto. Los infantes de marina se han apoderado del campo de béisbol frente al barco, convirtiéndolo en un campamento con carpas y guardias. La mayoría de los marineros viven aquí ahora, recuperándose de la terrible experiencia y curando sus heridas. Algunos más murieron en el hospital local a causa de sus heridas durante la explosión de la caldera. De los casi 900 miembros de la tripulación del Memphis, 204 resultaron heridos y 10 fueron arrastrados por la borda por las olas o murieron en la explosión. Se cree que 33 murieron en las rocas del malecón, pero ninguno de los números es exacto. Partidos de marines y dominicanos han estado recorriendo la costa y la bahía en busca de los cuerpos de los muertos. Muchos nunca se encuentran. Aún así, podría haber sido peor. La mayoría de los muertos habían sido los que estaban en los botes, mientras que la gran mayoría de los marineros a bordo del barco habían sobrevivido. Los marines están protegiendo el barco de posibles saqueadores. Todavía está lleno de suministros y armamento y las pertenencias personales de la tripulación. Cada pocas horas, alguien sube a bordo para revisar el barco y conseguir suministros para el campamento. Esta noche es el turno de Dragger. Hay un vacío de vida en el barco, ya que todos están afuera. En la oscuridad está solo y el único ruido que puede oír es el del barco que se balancea ligeramente en su lugar y gime. Los motores están muertos, las luces apagadas y el barco abandonado se siente como una tumba de metal gigante. Y en muchos sentidos, eso es en lo que se había convertido. Nunca más el Memphis llevaría a su tripulación a misiones en tierras lejanas. Nunca más demostraría su poder, nunca más volvería a disparar sus cañones. El Memphis se había convertido en nada más que un cadáver de acero gigante. Dragger entra en la cocina, el lugar donde solían comer los marineros, y luego, de repente, hay un hombre muerto parado frente a él. Dragger está aterrorizado. Reconoce sin dudas al marinero muerto Teshak. El nativo americano se acerca a Dragger y hace un sonido fantasmal, y Dragger grita y sale corriendo de la cocina. A partir de ese incidente, siempre hay 2 que suben a bordo del barco, fantasmas o no. De hecho, más tarde se descubre que alguien estaba robando comida de la cocina y se plantea la pregunta esotérica:
que si los fantasmas comen. El cuerpo de Teshach nunca fue encontrado, por lo que la pregunta permanece abierta si tal vez había sobrevivido y estaba robando comida, o si realmente se había convertido en un fantasma hambriento. Durante los próximos días llegan otros barcos y se evalúa el Memphis. Parece relativamente intacto por encima de la línea de flotación y los buzos son enviados abajo para evaluar su casco. Pero como las olas lo habían aplastado hasta el fondo, su casco estaba tan dañado que nunca volverá a flotar. Además, teniendo en cuenta su edad, se decide que sería desechado. Empiezan a desmantelarlo pieza por pieza, llevándose todo lo que pueda reutilizarse en otros barcos. Finalmente, no hay nada más que puedan usar y el esqueleto restante se vende como chatarra a una empresa de salvamento. El barco es tan grande que se necesitan años y varias empresas de salvamento, y el trabajo va lento. El Memphis se convierte en un elemento fijo del malecón y una atracción turística. Todo el mundo quiere ver el barco varado. Hasta se venden postales de la nave náufraga a los turistas. Durante años se queda asentado en su lugar de descanso. Las olas y las tormentas todavía lo golpean y se balancea ligeramente. El casco de acero llora en las rocas. Especialmente por la noche es espeluznante escuchar. Por un tiempo se construye un puente, pero el gobierno de Santo Domingo decide quitar el puente, ya que algunas personas deciden usar el esqueleto del barco como lugar para suicidarse. Durante los días del dictador Rafael Trujillo, el campo de béisbol frente al barco es usado mucho para el deporte y el esqueleto del barco se convierte en un espectador fantasmal de los juegos. Desmantelarlo lleva más de 20 años. En 1938, la mayor parte del casco de acero había desaparecido y en la década de 1950, lo último del orgulloso Memphis había desaparecido bajo las olas. En los años siguientes, el incidente fue rápidamente olvidado. Si bien se mencionó en las noticias, la Primera Guerra Mundial siempre tomó la delantera en los periódicos. Además, se recuerda más otro desastre de barco de ese periodo, el Titanic, que se hundió solo 4 años antes. Pero aquellos que sobrevivieron al Memphis nunca lo olvidaron y la vida de muchos cambió para siempre. Nadie culpó nunca a Philip T. Case por haber llegado demasiado tarde para entregar el mensaje, ya que había hecho lo que cualquier otro soldado hubiese hecho: llevar el mensaje primero a su almirante. Pero Case se culpó a sí mismo por el resto de su vida y nunca volvió a ser el mismo. El caso del fantasma de Teshach nunca se explicó del todo, sino hasta unos años más tarde, cuando otro superviviente escuchó la historia de que Teshach había sobrevivido. Había logrado nadar hasta ponerse a salvo y fue ayudado por algunos dominicanos amigables que lo cuidaron, incluidas algunas chicas dominicanas muy amigables. Como todos pensaban que estaba muerto, decidió comenzar una nueva vida. Una noche, decidió colarse de nuevo en el barco para robar algunos suministros cuando lo descubrieron y fingió ser un fantasma. Después de eso, supuestamente se fue a Colombia, donde se hizo rico en una mina de oro. Pero hasta el día de hoy, Teshach figura como muerto en los acantilados. A quien más le cambió la vida fue el capitán Edward L. Beach. Beach era un hombre de mucha experiencia y muchos talentos. Antes del incidente del Memphis, había servido en la guerra hispanoamericana, incluida la famosa Batalla de Manila en 1898. Durante su vida también escribió 13 novelas para adultos jóvenes sobre aventuras en la marina. Pero el incidente del Memphis y sus experiencias en la isla marcaron su vida de muchas maneras. Apenas unos días después del incidente, tuvo que ser juzgado por su participación en los hechos. Todo lo que hizo Beach había sido correcto y según las reglas, pero aún así fue declarado culpable de no haber ordenado el vapor lo suficientemente pronto y de haber anclado el barco en aguas demasiado poco profundas. Sin embargo, ninguno de estos fue directamente culpa suya, ya que había mantenido el vapor según el reglamento y había anclado en la profundidad indicada según el reglamento. También se demostró que el tsunami había llegado sin previo aviso, lo que significaba que no había forma de que Beach pudiese haber anticipado nada. Dado que la mayoría de sus superiores sintieron que la decisión se regía por el libro, aunque injusta, finalmente recuperó el mando de otro crucero durante la Primera Guerra Mundial. Pero aún así, a pesar de su experiencia, nunca llegó a ser almirante. Un año después del desastre del Memphis, Beach se casó con una joven dominicana. La había conocido durante su estancia en la isla y se había vuelto a conectar con ella en Nueva York.
Él tenía 50 años y ella 27. Marie-Justine Alice era hija de un abogado haitiano-francés y una dominicana llamada Cora Ricardo Heroux, lo que significaba que su segundo tío era Ulises Heroux, el ex dictador de la República Dominicana. Tuvieron 3 hijos, uno de los cuales era Edward L. Beach Jr., que se convirtió en un destacado capitán de la Armada por derecho propio y el comandante del primer submarino nuclear de la Armada de los Estados Unidos, el USS Nautilus. Beach Jr. también se convirtió en un autor de bestsellers con sus novelas submarinas, una de las cuales se convirtió en una película famosa con Clark Gable. Entre sus obras se encuentra también el libro The Wreck of the Memphis, que inspiró este documental. Es interesante recordar que la esposa de Edward L. Beach Sr. era dominicana, lo que significaba que Edward L. Beach Jr. era en parte dominicano. Era el segundo sobrino nieto de Ulises Heroux y el presidente Joaquín Balaguer era su tío segundo. En una época en la que tener ascendencia negra era mal visto, esto planteaba varios problemas para Beach Jr. y para tener éxito en su carrera vio necesario ocultar su ascendencia dominicana y haitiana y se refirió a su madre como francesa. No pudo reconocer el resto de su herencia sino hasta sus últimos años, cuando tener ascendencia negra se volvió aceptable en los Estados Unidos. Edward L. Beach Sr. murió en 1943. Su hijo, Edward L. Beach Jr., murió en el 2002, y ambos hombres son recordados como unos de los mejores hombres de la Marina que jamás hayan vivido, tanto por sus logros como por el Memphis. Sabemos muy poco sobre la vida de Emeterio Sánchez Vázquez. La mayoría de lo que sabemos proviene de informes noticiosos sobre su fama después del incidente y parte de ellos son inexactos. Por ejemplo, a menudo se dice que rescató entre 6 y 10 marineros y según Edward L. Beach Jr. salvó a 3, mientras que otras fuentes corrigieron a Beach al afirmar que eran 5. Es posible que esta incertidumbre de números se origine con el hecho que otros pescadores como Próspero Marchena y Juan María Dubrel también participaron y salvaron vidas. No se debe subestimar la participación de estos. Emeterio y los hombres a su lado fueron de hecho celebrados como héroes en los años siguientes. Se habló de él con cariño y los marineros estadounidenses que había salvado personalmente le agradecieron, al igual que aparentemente el presidente y el almirante Pond. Incluso una calle de Santo Domingo lleva su nombre y esta foto fue tomada para los periódicos, dramáticamente vestido con la ropa que supuestamente usó para salvar a los marineros. Pero con el paso del tiempo fue olvidado. Al principio era un hombre fuerte y sano, pero su salud se deterioró después del incidente y murió solo 6 años después, pobre y olvidado. No hay duda de que se puede decir que dio su vida para salvar a otros. Mientras que otros recibieron medallas por su participación en el incidente, Emeterio nunca fue reconocido por la Marina de los Estados Unidos por sus esfuerzos. Más allá de los más sinceros agradecimientos, apretones de manos y menciones del periódico, Emeterio lo dio todo, pero no recibió nada. Pero de hecho fue recordado por los hombres que salvó y aquellos que vieron los eventos. El almirante Pond, por ejemplo, escribió una carta al Listín Diario reconociendo los actos heroicos de Emeterio. Los supervivientes que regresaron años después para visitarlo se sorprendieron al descubrir que había muerto y que su esposa y familia vivían en la pobreza y presionaron para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos interviniera. Parece que la Marina tenía la intención de pagarle a Emeterio una pensión por sus esfuerzos, pero según una carta del Departamento de Estado al presidente estadounidense Hoover en 1930, la Marina no tenía el presupuesto. El presidente Hoover luego envió una solicitud al Congreso para al menos donar a la viuda de Sánchez $500, alrededor de $7,800 según los estándares actuales, para ayudarla en su pobreza. Pero el dinero nunca le llegó a la señora Sánchez. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció públicamente y le agradeció oficialmente casi 100 años después de su muerte. Emeterio Sánchez está enterrado en el cementerio municipal de la Avenida Independencia en Santo Domingo. Su tumba es humilde y solo la recuerdan aquellos que conocen la historia, y a veces puedes visitarla y presenciar una recreación. El misterio de la ola ha desconcertado a los investigadores durante más de 100 años, y aunque hay varias teorías, no hay una respuesta clara de dónde vino. El mayor punto de confusión fue su altura.
La ola tenía más de 21 metros de altura, lo suficientemente grande como para romper sobre el enorme crucero. Solo los tsunamis se vuelven tan grandes, y aquellos que la vieron siempre hablaron de ella como un tsunami. El problema con eso es que los tsunamis son causados por terremotos y no se registró tal fenómeno en ningún lugar en ese momento. Además, la ola se movió mucho más lenta que los tsunamis habituales y estuvo acompañada por otras olas grandes, mientras que un tsunami suele ser solo una o dos olas grandes. Como era la temporada de huracanes, la teoría más aceptada es que se trataba de una marejada ciclónica o una ola rebelde causada por un huracán que pasaba, aunque no se sabe que tales olas crezcan tanto y actúen de manera similar a un tsunami. Sin embargo, en 2019 se propuso una nueva teoría. Eran ambas cosas. El llamado meteotsunami, un fenómeno raro pero no inusual en el que la presión atmosférica empuja hacia abajo la superficie del océano, moviendo el mar hacia arriba y hacia abajo y provocando olas muy grandes que asumen las características y alturas de los tsunamis. Pero dado que el incidente ocurrió hace más de 100 años, es posible que nunca lo sepamos con certeza. Hoy, en el lugar donde el Memphis solía asentarse, ya no se ve nada, y la mayoría de los dominicanos que pasan por el lugar nunca han oído hablar del Memphis. Incluso el campo de béisbol se ha ido y solo queda el antiguo fuerte. Pero no hay ningún marcador, ningún monumento, ni siquiera una placa, nada que recuerde a nadie la increíble historia que tiene este lugar. Bajo la superficie es un poco diferente. Aquí los restos aún son visibles, y quienes pescan en la zona son muy conscientes de la masa de acero que se encuentra debajo de las olas. Me he beneficiado mucho de él porque incluso le he matado robalos, ahí mismo le he matado viejas y he encontrado hasta prendas a sus alrededores. Hemos conseguido algunas piezas buenas de bronce, que a veces cuando la situación está bronca, pues uno agarra y liga ese broncecito y va y lo lleva a la metalera. Todavía existe la historia de la campana del barco y el telescopio del barco. La campana fue entregada a la iglesia de las Mercedes en Santo Domingo, donde se encuentra hasta hoy, y el telescopio del barco se encuentra actualmente en el Colegio Loyola. Si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que los humanos no nacen como enemigos. De hecho, tenemos un deseo innato de ayudarnos unos a otros, sin importar quiénes somos o de qué lado estemos. Cierto carpintero sabio dijo una vez que debemos amar a nuestros enemigos. Emeterio y los demás dominicanos allí demostraron lo que eso significa.